Dicho de un animal o de un vegetal procreado por dos individuos de distinta especie. Dicho de una cosa que es producto de elementos de distinta naturaleza. Bienvenides a Híbrida. Vera es astróloga, taróloga, escritora y 1000 títulos más porque constantemente está leyendo y aprendiendo cosas nuevas, herramientas para enlazar los mundos. Cuenta que desde que empezó a estudiar antropología empezó un alto viaje de transformación en sus creencias y toda su forma de ver el mundo cambió. Cuestiona la espiritualidad New Age y propone un trabajo que se enraice en cambiar el mundo posta, no solo en un posteo de las redes sociales. Escúchenla, porque después de grabar este episodio, siento que toda presentación me queda un poco corta para esta mujer que combina sensibilidad y potencia. Hoy, Vera Alimonda. Bueno, Seguimos hablando, perfecto. y acá estamos. Acá, sobrevivimos. ¿Cómo fue tu llegada? La primera pregunta así medio obligada como al mundo de la espiritualidad, de los símbolos. Si recordás, ¿qué es lo primero? Porque decís, bueno, me apareció una carta, me anoté en un curso, una amiga. ¿Cómo empezaste con todo este mundo? Bueno, el momento para situarnos y ponernos en contexto fue cuando me estaba separando del papá de mis 3 hijos mayores y había una necesidad de entender por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Entonces una amiga, que en realidad era en ese entonces la pareja de uno de mis mejores amigos, empezó a estudiar el Solkin Maya. ¿Qué es que el sello maya? Claro. Y me volví pues sagitariana, recontra fanática, y lo empecé a investigar y a estudiar y me sorprendió la familiaridad de lo que yo estaba leyendo. Uh-huh. Como para Wow. esto me suena, esto no es tan nuevo. Y ahí se abrió una suerte de, como suena muy, muy cliché, pero realmente fue como un umbral, ¿no? Como penetrar en otras lecturas de la vida, que es lo que podemos llamar la espiritualidad, que es un concepto con el que yo estoy bastante en conflicto. De hecho, lo venía pensando en el auto, ya hablaremos de eso. Pero fue ahí, como, mira, existen otras narrativas que responden de otra manera a las grandes preguntas existenciales y que no es la religión que te dice esto es así porque alguien lo está pensando de esa manera, entonces somos todos ahí como animalitos obedeciendo a un gran pastor, sino, bueno, está esto para vos disponible de esta manera, ¿qué vas a hacer con esta data, ¿no? ¿Por dónde la vas a querer? ¿Qué vas a querer crear a partir de esto? Y me pareció alucinante mi sello. Claro, porque yo vi unas entrevistas tuyas que sos, no entiendo nada, podrías explicarlo, enlazadora de mundos. Enlazadora, ¿no? De mundos. ¿Y qué significa ser enlazadora literal, de mundos? Conectar la espiritualidad con todos los mundos que aparentemente están separados y que en realidad tienen una línea muy finita y muy casi invisible, imperceptible, traspasarlos. Es como que yo te diga el día y la noche, la muerte y la vida, ¿no? El amor y el miedo, todo eso tiene un borde que hace que una cosa sea una cosa y la otra cosa sea otra cosa, y el enlazador de mundos como búsqueda o como deseo o como tarea tiene la de integrar lo aparentemente sería un Géminis, sí. el eje Géminis-Sagi, ponele, claro, ¿no? El que entiende la dualidad pero hace una síntesis con la dualidad. Exactamente, el que pega el salto y va para la vereda de enfrente. Bien. La que integra el arriba con el abajo, la izquierda con como lo entiendas vos, ¿no? Y que es muy loco porque vos en un punto, como me venías contando, venís de una familia quizás más clásica, conservadora, y de repente hiciste como un salto hacia algo que parecería que no tiene nada que ver, y sin embargo sí hay algo de, bueno, del origen, la pertenencia, y ese lugar de hacia dónde voy a buscar las nuevas cosas, sí, que sí, no es que uno puede cortar con, bueno, ¿de dónde vengo?
Lo cual es un desafío, porque en cuanto cruzás la vereda, mi tendencia es a la de fanatizarme y rechazar lo previo. Entonces, creo que la búsqueda hoy mía es la de integrar sin enemistarme con un montón de aspectos que también son constitutivos de mi propia subjetividad y mi lectura del mundo, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que más me cuesta y también hacia donde quiero avanzar, ¿no? Como, donde estoy viendo algo blanco, si me corro un poco, ¿qué aparece, no? Si estoy viendo esto de esta forma, ¿cómo lo está viendo el otro? ¿Cómo lo ve la otredad? Que también es algo que en la carrera en antropología que se trabaja mucho porque habla justamente de eso, como que la gran pregunta antropológica es ¿quién es este otro tan distinto a mí, que piensa de otra forma, que tiene otro comportamiento, que tiene otros rituales? Claro, y que pienso que también en la astrología hay algo de eso mismo en tu mismo código, ¿no? Como pensar, bueno, una luna en Cáncer podría volver a rezar si necesita. Digo, volver a ciertos lugares y decir, ¿por qué? Si uno va demonizando. Absolutamente. Si es que tenés una formación católica, no sé, pero digo. Sí. Como bueno, desde lo lunar y desde lo canceriano y lo sagitariano es cómo resignifico yo el rezo para que sea un acto mío, genuino, ¿no? Que se desprenda y nazca de mí y no sea una repetición. Claro. O sea, un gesto mecánico, repetitivo, automático en el que yo no me hallo. Entonces no entiendo lo que estoy haciendo. Simplemente me dijeron que era de esta forma y de esta manera, entonces lo tengo que hacer así, porque si no lo hago así, ¿qué pasa? Claro, ¿no? pero pienso como en esa misma distancias del código, ¿no? Quizás la luna en Cáncer, no sé, doble clic, lo católico, ponele, y Sagitario, bueno, el despertar de la espiritualidad, las plantas sagradas, lo simbólico, y en realidad después son distancias que están adentro y vos podés enlazar. Sí. Bueno, la pregunta para mí, el gran mantra que yo aplico a todas las propuestas grupales que ofrezco, que tienen mucho que ver obviamente con interpretar, simbolizar, crear las propias narrativas, construir nuestros propios relatos, es ¿tiene sentido para vos, sí o no? Como la fe, ¿no? La creencia. ¿A vos te hace sentido hacer esto con el mazo? ¿A vos te hace sentido lo que estás viendo en la carta y lo que supuestamente describe la guía? ¿Para vos tiene sentido decir que Sagitario es esto o Cáncer es aquello o la casa 5 es tal cosa? O sea, vos encontrás un sentido en eso y creo que ahí es donde también se desprende, o ese es el fruto de también mi propia búsqueda, de por qué algunas cosas son de determinada manera. ¿Y para quiénes? ¿Y dónde se gestó? ¿Cuál es la génesis de esa bajada? Como que hay un orden igual, no puede ser cualquier cosa, o sea, no puede ser solo Piscis la vida, como de, bueno, a mí me hace sentido y me baja la info, hay un Virgo que ordena, pero... Bueno, que es un poco, creo que ahí es donde se desprende para mí este concepto quizás muy toqueteado de la espiritualidad, como bueno, estoy canalizándolo y ahí yo no tengo dónde agarrarme si a vos te está bajando del más allá. ¿Entendés? Claro. Y una de mis preguntas era si con toda tu polaridad neptuniana te baja data del más allá. Yo te diría que no, o que sí, a ver... Creo que simplemente no sé cómo ponerlo en palabras, muy neptuniano, puedo distinguir un borde y al mismo tiempo creo que conozco simplemente cuál es mi propio límite, donde algo me parece que no... Como algo más del registro interno de intuyo, esto me parece tampoco es que me bajó la iluminación. Sí. ¿Y cuál es la crisis que decís, la espiritualidad? Como, ¿qué? ¿Ser espiritual es ser bueno? ¿O por dónde viene? Bueno, vine pensando cómo lo ponía en palabras para no ofender a nadie, ni tampoco juzgar a nadie. Creo que quizás mi mayor conflicto se genera cuando empiezo a estudiar antropología y entro en contacto con esto, ¿no? La construcción de ciertos discursos
cuando empiezo a militar en contra de la explotación animal y cuando me sumerjo de manera bastante activa en ciertas poblaciones. O sea, aclarando un poco, esto vos laburás en la cárcel, yo trabajo en la cárcel populares. Y trabajo en un barrio popular. Entonces, el concepto de la espiritualidad tal cual yo lo recibí. Claro, de privilegio, digamos. Exacto. Como la empatía, el amor, la vida, los animales. ¿Y qué hay en tu plato, entendés? Claro. Pero no, con esto no estoy queriendo decir tendría que ser de esa forma. Preguntarse quizás. Bueno, esto no es, o sea, este discurso tuyo es más palabrerío, porque después en los actos hay una contradicción. Si vos la podés ver y estás ok con eso, genial, pero bueno. ¿Pero en qué sentido hay una contradicción? Por ejemplo, vos sos vegana. Soy vegetariana. Sos vegetariana. Pero, ponele, militás en contra de la O sea, no consumo miel, no consumo leche, pero consumo queso, o sea que, ¿viste? Sí. Como que estoy en esa transición. Bueno, está bien igual. Que pero no consumo carnes, algunos lácteos. Sí, que tiene que ver también con espacios, con lo difícil que a veces es socializar. Vas a una comida y ni siquiera puedes clavarte un queso de la picada. Ya va a haber pizza, con lo cual tampoco vas a poder comer la pizza. O sea, tenés que ser muy organizada para llevarte tu tupper. Y a veces no sucede, entonces es como, bueno, cedo con esto y cedo con aquello. Pero teniendo muy en claro que es un conflicto que tengo yo conmigo. Como no estoy cómoda con esto, pero lo sé. Sé que esto no es lo que yo... con lo que yo estoy cómoda, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí. Como no estoy ok, no me hago la boluda, no finjo demencia. Preferirías que no sea así, pero también en esto como de la contradicción que te pasa con laburar con ciertas poblaciones, de repente es súper privilegiado el yamaní con la palta y la castaña de cajú, como que decís... Privilegiado también porque hay un tiempo que vos tenés que destinar a preparar, si no lo vas a comprar, ese queso. Claro. Y cuando yo veo las chicas que están hidratando no sé cuántas horas ciertos alimentos, después procesándolos, la heladera, que el film, que no sé cuánto, digo, no quiero decir privilegio en el orden de lo... Bueno, sí, hermoso, de la dedicación y etcétera, salvo que vos lo puedas comprar y, bueno, puedas pagar el precio de ese producto, ¿no? Claro. Por eso digo que en el enlazar los mundos, mi gran riesgo es el de volverme muy dogmática, polarizarme mucho, trabajar mucho mi propio prejuicio, y ver dónde y ver también por qué a veces tengo que construir esos límites, ¿no? Sí. ¿Por qué sigo hablando de ellos y nosotros y no puedo? Me cuesta tanto aceptar que no estamos todos buscando lo mismo. Claro, es que pero para mí la distancia más grande de tu carta natal es que por un lado Sagi y Piscis van hacia algo medio magic, mutable, evolutivo, que integra, que cada vez más niveles de conciencia, y hay algo muy de lo canceriano que también necesita cerrar un sentido y decir, bueno, ¿de qué carajo me agarro? No sé, en un punto. Sí, y también si lo pienso, Cáncer va a abrazar lo que llegue. Claro. ¿Entendés? Y es bondadoso con... Exacto. ¿Querés hacer esto? Y Virgo también, porque en ese separar, está separando y ordenando para el sistema, no para generar exilios. Piensa en el sistema, como tu sistema familiar no está pudiendo conectar. O sea, puede ir a misa, rezar el Padre Nuestro y comerlo. Tío, acá estamos hablando muy como de algo de lo social, ¿no? Pero me parece que también hay algo de ese concepto de espiritualidad que deberías hacer, no sé, abrirte los registros, tomar plantas medicinales, ser vegano, ¿no? Que no sé si por ahora todo el mundo puede acceder. Quizás la pregunta que me hago a raíz de eso que estamos conversando es ¿dónde se deposita todo ese trabajo que vos estás haciendo? Y todo lo que estás leyendo y todo lo que estás consumiendo, ¿dónde está depositado después? Porque en ruedas de ayahuasca obviamente uno ve, especialmente si es algo con lo que vos haces, ¿no? Como yo una vez al año, 2 veces al año intento,
Entonces uno va viendo el registro en otras personas de dónde se va depositando eso que aparece. Y lo mismo en otras cuestiones, ¿no? En otras prácticas, llamalas espirituales o como quieras. ¿Dónde está depositado eso? Entonces quizás desde mi propia mirada o desde mi propia perspectiva me pasa que digo, para el discurso está buenísimo lo que vos estás contando, pero ¿dónde está eso después materializado en algo concreto? Porque en definitiva, a mi modo de verse, tiene que ver con eso. Por eso también estamos acá, ¿no? Sí, igual también creo que no todos estamos diseñados para Por eso parte de la propia integración que yo estoy haciendo y que me genera tanto... Me pone a veces en lugares tan humildes o me invita a habitar un poco más la humildad en la que a veces Agi, viste, que entra en esa de yo tengo la posta, o sea, obvio. Bueno, para correrme un poco más a lo geminiano y poder integrar lo virginiano con lo pisciano, sí, estoy en esa... intentando llegar a ese lugar de, bueno... claro, como cada algo uno más... está en su trip. Para vos, insisto, para vos tiene sentido. Fin. Que para mí no lo tenga no significa otra cosa que eso. Sí, una vez me dijeron algo como de Sagio, de Júpiter en relación a eso, como que está el Sagi que te dice esta es la verdad y esto es lo que tenés que hacer, y el Sagi más evolucionado que de repente te dice, mira, yo te doy mis herramientas o lo que me funcionó a mí, mira, te comparto, me funcionó esto, este libro, esta práctica, vos haces lo que quieras, como ese lugar de ir más hacia te lo comparto, pero no te digo que esta es la verdad absoluta. Bueno, me gusta. A mí como sagitariana eso me cuesta un montón, ¿entendés? Como cuando siento que algo me prende fuego, claro, quiero llevarlo a que prenda fuego a todo lo que está alrededor mío. Entonces me cuesta manejar, regular ese fuego. No es yo te comparto, es boluda, no entendés. No entendés. O sea, lo que yo siento, quiero que vos lo sientas, amiga. Vamos, vení conmigo, confía. Claro. Confía en lo que yo te digo, aunque no tengas la menor idea, confía, va a tener sentido. Y así enseño tarot. Chicas, no entienden nada, confíen en que... Ustedes síganme en este trip, que van a ver... Pero después, te pregunto el lado B, porque en mi teoría de te comparto lo que sé, vos haces lo que quieras, y el Sagi de, no, esta es la posta... para mí el Sagi que va tirando postas, después padece, por destino, mercuriecitos indignados. Esa es mi teoría, como que dicen, vos me dijiste que era la posta, pero yo no aprendí de esta posta. O sea, o no me pasó lo mismo que a vos, como un lugar, como si después no te viene el hateo de no era tan increíble. Bueno, volvemos, porque para vos no tuvo el sentido que tuvo para mí, claro, ¿no? Entonces... Eso es algo que me pasa. Creo que tiene que ver también con ciertas idealizaciones que se genera con un Júpiter muy fuerte o con mucho Sagitario. Y que también tiene que estar ese cuestionamiento, ¿no? Que es un poco lo que yo les digo cuando repito, igual esta es mi construcción del relato. La brújula es si tiene sentido para vos vas a construir tu propio método, y esa es la idea. O sea, correte un poco de lo que yo digo y de lo que dice el libro y de lo que dice este taller y de lo que dice esta práctica y lo que dice esta metodología, y armá la tuya. O sea, basta de estar repitiendo como loras y loros algo que no, insisto, que no tiene sentido para nosotros, que no sabemos de dónde corno salió, de dónde viene. Pero hay algo medio, yo siempre digo que la combinación Sagi-Piscis es medio como Jesús, ¿viste? Tengo una amiga que tiene esa misma configuración, Luna en Cáncer también, es abogada, y yo siempre que la escucho es como, quiero ser abogada. Como que hay algo de... Es magnético. Yo creo que a mí lo que más me convoca de lo que hago a todo nivel, desde cuando hablo, cuando enseño. Yo trabajo en un centro comunitario con chicos
y chicas de entre 15 y 24 años. ¿Tarot? No, doy un taller de narrativa popular. Leemos textos de autores y autoras latinoamericanas que tengan un componente social muy desprendido de la escuela de Freire, pero leemos a Cortázar, por ejemplo, y leemos Casa Tomada y hablamos de, bueno, qué está penetrando en nuestro barrio, cuál es esa fuerza invisible que lo va tomando todo y nos va corriendo. Entonces, en ese barrio popular es narcotráfico, hambre, injusticia, desigualdad, la gentrificación, ¿no? ¿Qué es el barrio, o sea, el movimiento forzado de poblaciones para poner un country, por ejemplo, ¿no? Entonces la gente va quedando huérfana de sus propios territorios que construyen la identidad de ese lugar. Entonces, en el medio de ese barrio en el que yo doy clase, hay un muro. Y un country. Y un country. Y es tipo, che, vos podías cruzar para ir a tu escuela por esta calle ya no es tuya, o sea, es nuestra. Wow. Entonces, trabajamos mucho esos textos como una manera también de que aprendan a expresarse toda una población a la que nadie escucha, o sea, a nadie le interesa lo que tiene para decir el pibe que vive, sí, no te digo en una villa, pero bueno, definí villa como vos quieras, pero por lo menos un barrio popular. Sí, que se siente oprimido, encerrado, No, invadido. Invisibilizado, no sé qué es peor, como no Sí. existís, estás ahí y bueno, no sé, Sí. resolvé tus propias necesidades. ¿A qué venía esto? No, digo, como a esta cuestión como medio Jesús, como que va por la vida como diciendo, bueno, vengo a compartir lo que sé, pero también es verdad que, bueno, vas por la vida como habilitando, volviéndote copada con lo que compartís. Tengo que ser muy creativa para captar la atención de 15, 18 jóvenes. Muchos no saben leer, no saben escribir, no saben expresarse, o no saben o no están acostumbrados. Entonces, viste, es como el pizarrón y bueno, sí, vos, dale, muy bien. Como ¿me entendés? Tengo que apelar a todo ese Júpiter de qué copado lo que estás diciendo. Bueno, pero ahí estás llevando al mundo. Estábamos hablando de interno. estábamos hablando de las idealizaciones. Yo soy muy entusiasta cuando enseño, entonces claro, empieza a generar una cosa muy efervescente, que después cuando uno quizás se corre de ese lugar, y yo siempre les digo, yo les pongo mis reglas y ustedes rómpanlas. O sea, lo que más me gustaría es que las quiebren, pero hay un primer subidón de idealización que es muy deshumanizante porque te convertís en algo que no es sostenible, no Claro. sos, no es lo que sos. Quiero ser Vera. Y después eso cae. Y está muy bien. Es necesario también para mí. ¿Te pasa con tus alumnas también? Como, soy tu fan y después como, bueno. ¿O te ha pasado alguna vez? Sí, me ha pasado. Como, Sí, me ha pasado. Para mí es el riesgo de ese Júpiter. A mí me ha pasado de, cuando quizás pone ciertos límites, imagínate a mi Piscis lo que le cuesta, Claro. y lo Virgo lo que le exige a mi Piscis como, che, o sea, hasta acá, Sí, tu sí. rol, o sea, que es lo que estoy trabajando en terapia justamente, porque al empezar a penetrar en la cárcel y en un barrio popular, claro, mi Piscis y mi luna en Cáncer dijeron, vengan que yo los adopto. Soy la madre de me los voy a todos. maternar y yo los voy a cuidar. Entonces empieza a desdibujarse un poco mi rol, y si mi rol se desdibuja, mi búsqueda en la que yo confío profundamente no la puedo ejecutar. Entonces me ha pasado las primeras veces de ir al barrio popular, al centro comunitario, y darme cuenta de que no estaba pudiendo captar esa atención y decir, ¿por qué estoy acá? Y una amiga me dijo, ¿y por qué estás ahí? Y ahí, viste, mi Júpiter dijo, hola, yo quiero decir algo. Y fue porque confío en esto que estoy haciendo, ¿entendés? O sea, escuchándolos y compartiéndoles qué pasa cuando uno puede hacer uso de la palabra y etcétera, yo confío en que algo ahí de este fuego sagitariano mío prende algo y me corro. Yo no sé cuántas semillas de las que yo planto acá brotarán. Mi
Júpiter me dice, bueno, una ya es un montón. Claro, yo siento que es un poco como un viaje de bajar como si fuera de la 12 a la 6, ¿no? Bueno, lo ideal, lo hechizado, bueno, no es un servicio que hago, es un trabajo que hago, con la humildad de la no pretensión de que de esto suceda. Bueno, la expectativa de todo eso también es algo que todo el tiempo se elabora, pero cuando la atención está, cuando esa magia, ese hechizo está, y vos estás hablando y los estás viendo que los tenés, ¿viste? Los tenés totalmente hechizados y con la atención puesta en y están viendo el trip, lo están sintiendo en el cuerpo. Después el tema es que vos tenés que hacer este ejercicio de no se vayan, vuelvan, y se te van y vuelven, y es un ejercicio increíble, pero cuando vos los tenés ahí, es mágico. Y ahí es donde vuelvo a Júpiter de lo pisciano de yo no te lo sé, pero yo confío en que esto está, confíen en que esto en algún lugar queda depositado, y es muy efímero por momentos, y por momentos está mucho más claro que bajó algo, pero es... ¿Y por qué o para qué arrancaste como en el barrio popular o en la cárcel? Como, ¿desde dónde? Creo que desde este conflicto que me generaba la espiritualidad New Age, de, bueno, mis propuestas a quiénes están llegando y a quiénes no, y por qué no llegan a ciertas poblaciones. Y imagínate que esto que yo veo, porque obviamente yo tengo una devolución muy permanente y muy constante de mi alumnado o de las personas que participan de mis propuestas, de, ay, esto me cambió la vida, esto no sé qué, en otras poblaciones, como toda práctica espiritual o esotérica, simbólica, interpretativa, apunta a que podamos entender y comprender y a resignificar experiencias. Entonces, si yo tengo que resignificar mi experiencia de mujer blanca privilegiada, bla, 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 mi pregunta empezó a ser, ¿qué podría pasar si pudieran resignificar la experiencia personas que viven en un contexto de absoluta vulnerabilidad? Claro, ¿no? Como que hay algo vos decís, ¿de dónde está yendo todo el trabajo personal que estoy haciendo? Bueno, en ese servicio que das desde un lugar de humildad, y que a priori parecería que, bueno, ¿y qué reconocimiento digo, es como algo mucho más de de dar algo a la humanidad sin esperar llenarte de dólares o de fama, porque hay como un servicio y mucho contacto con la frustración también. O sea, vas ahí, los pibes no están conectados, no es que están pagando 70 lucas tu taller, y dicen, verás más. Digo, no, es como dicen, ¿quién sos vos a decir? Digo, y lo que implicó también penetrar en un territorio en el que vos sos la distinta. Claro. ¿No? Impresionante. Vos sos la que habla distinto. ¿Dónde naciste? Todas preguntas, claro. Soy tu vecina, vivo a 10 cuadras. Claro, pero el country en el medio separó a ese mismo territorio. Entonces, pero vivís en el country. No. Obviamente no vivo en ese mismo barrio. Claro. Pero yo tuve que hacer ahí todo un ejercicio muy antropológico, de penetrar y entender los códigos de ese sistema. Sin por eso negar algo de sin dónde mi venís. Sesgo. Yo tuve que es un poco también la búsqueda antropológica, poder correr tu sesgo y todo tu prejuicio y tus valores y tus creencias para comprender cuál es la de esa población. Y lo mismo en la cárcel. ¿Cómo que haces acá? Tarot en la cárcel, ¿cómo es eso? La mejor experiencia de mi vida. ¿Quiénes aprenden tarot en la cárcel? Mujeres de poblaciones vulneradas. ¿Y vas que una vez por semana y se enganchan? O sea, que se leen el tarot entre ellas y vos repartís. ¿Cómo es? ¿Cómo es que entras en la cárcel a hacer tarot? Esa historia me interesa. Bueno.
se nota. Vamos a buscar el paquete. Tengo agua acá. Venía muy resuelta. ¿Cómo empiezo con tarot en la cárcel? Desde el mismo lugar, diciendo, bueno, primero el tiempo que hay en un lugar muy monótono, no estoy hablando de, 10 horas en un lugar, estamos hablando de años en un lugar. Claro, sin poder salir de ese lugar. Sí, entonces, ofrecer una herramienta que las ayudara a resignificar, a narrar, a comprender, a simbolizar. Algo de lo lúdico también pienso, ¿no? Como que el tarot. Totalmente. Es una herramienta que circula de mano en mano, que ellas pudieran también conectar con una cuestión más del mundo imaginario, ¿no? De estos dos personajes, miremoslos, se miran, ¿qué se dicen? ¿Qué historia están contando? ¿Dónde está pasando esto? ¿Cómo llegaron hasta acá? Muy de la práctica lúdica. Claro. Donde se juntan ellas dentro de esa pausa, ¿no? Donde quedaron totalmente divorciadas de las prácticas y los rituales de la vida cotidiana, o sea, quedan como en un no tiempo, divorciadas de sus propias narrativas, porque tienes que construir otras ahí adentro, hay otras normas, es una convivencia 24/7 con personas que no conoces, que quizás no te caen bien, y son personas con las que comes, te bañas, dormís, te despertás, todo, y el grupo se cohesiona de una manera lúdica, porque sacamos cartas y todas, vos qué ves, y vos qué ves, y vos qué ves. Obvio. Y ahí se van dando cuenta también de la expresión de sus propias ideas, también de mujeres a las que nadie escucha, porque imagínate de por sí a una mujer que nace en un barrio vulnerado cuando queda presa. No, mucho menos. O sea, no te escucha, realmente no te escucha nadie. Entonces, sí. Que ellas vean también como una búsqueda de algo que puede suceder afuera, porque para mí también el principal objetivo fue, que ellas tengan un sheite, una herramientita que les sirva cuando salen y no te contrata nadie, y lo fácil es volver otra vez, ¿no? Sí, hacer delinquir como para exactamente, volver. Porque están todos esperando que vos salgas para volver otra vez a eso. Entonces es muy tentador porque cuesta mucho conseguir trabajo y demás. El tarot es algo, mientras vos tengas tu tarot, la gente puede ir a tu casa o donde sea y vos pones el valor que sea y ya vas generando... o sea, cuando salen y no tienen con qué cargar la sube. Claro. ¿Entendés? Pero entonces, es como que tu viaje para mí en ese sentido, cuando me lo vas contando, siento que es muy de la 12 a las 6 o de algo neptuniano, porque el otro día leyendo un poco de la casa 12, viste que tiene que ver Neptuno con los lugares de reclusión, que puede ser una cárcel, un hospital, un manicomio, y también yo pensaba, claro, un retiro de silencio, en donde tenés que estar callada, tenés que estar sola, en donde te encontrás con tus peores fantasmas, tus peores, no sé, un vipassana, estás encerrado, tienes tus propias reglas, que también es de la casa 12, ¿no? Como que también hay un lugar, de ese lugar de, vos decir, están en un retiro de silencio, en donde nadie las está escuchando, y a la vez están haciendo todo un proceso resarpado de encuentro con sus oscuridades y bla, bla, y como si también hay algo de, vayan a las 6, acá hay cartas, pueden tener un oficio, este oficio, leo el tarot, tráeme un paquete de arroz. O sea, absolutamente. Como también algo de pensar en bajar porque si no, sí hay algo tan neptuniano en el encierro, que sí, después salís y decís, ¿y qué carajo hago con todo lo que no aprendí acá? O el silencio, la invisibilización. Como que también tenés muy ese viaje, ¿no? Sí.
el barrio popular, digo, llevar Cortázar al barrio, porque vos también das talleres de escritura creativa, que siempre me quiero anotar, ¿no? Pero digo, como que siento que es bueno encontrar como tu propia voz interior, y de repente el otro que es, hablemos de la calle cortada por el country, o sea, también está ese nivel de interpretación de un material. Absolutamente. Pero bueno, es re fuerte igual lo que, no sé, como que pensaba en eso de cómo te quedás después, ¿no? Así. Claro, con tanto Piscis, como si en ese, me imagino, si en el barrio se proyectan cargas sobre vos, en la cárcel, digo, todas mujeres, no sé, venís vos, linda, inteligente, tú, ¿y qué pasa con eso? Bueno, creo que hay quizás una capacidad de saber por dónde entrar para generar esa cercanía, ¿no? En la cárcel fue muy evidente que había palabras que yo no podía usar, eso fue el shock más grande. Si yo hablaba del loco, no podía hablar de la libertad. Ah, mira. Como que la primera vez que la dije, que fue la primera clase, un silencio. Claro, tipo, ¡pum! Cayó la palabra y yo dije, ay, cuando la estaba por decir, pero viste cuando la velocidad de la mente no te da para buscar otra. Porque en realidad justamente es el otro polo. Es como, ahí no hay podés libertad. hacer lo que quieras. No. Entonces, ¿cómo conectan ellas con el loco ahí adentro? Bueno, es justamente armar otra huella de la que vienen haciendo. Sí. La misma herramienta en un contexto no aplica de la misma forma en otro contexto. Y eso para mí fue increíble, porque tuve que crear otro método que pudiera aplicar para esa población. Claro, para que quizás le quedan 10 años más ahí. O sea. Sí, o toda la vida. Creo que la decisión más sabia, muy virginiana, fue retomar terapia. Para acompañar tus búsquedas. Para acompañar, sí, ahí, ¿no? Todo mi Saturno diciendo, bueno, mira, si vos querés que esto perpetúe en el tiempo, tiene que pasar esto, esto y esto. Y ahí, con mi terapeuta, trabajo mucho este concepto que para mí ahora es mi ancla, mi bote salvavidas, que es la distancia instrumental. Okay. De quiero intervenir, pero tengo que entender dónde, justamente, y a eso iba antes, para que esta confianza que yo tengo en que si yo te entrego esto, que ahora parece que no te sirve para nada, yo pueda seguir entregándotela, y cuando yo me corra y el tiempo pase, algo se prenda y te dé a vos el envión para soñar otro mundo. Si yo no tengo posibilidad de expresarme, porque no tengo determinados estímulos, no puedo imaginar. Sí, o sea, está todo muy pegoteado. Exacto. De la hiperempatía. Exactamente. Si yo no puedo imaginar, si yo no puedo crear un mundo, alguien lo está creando y lo está imaginando por mí. Y entonces yo no tengo intervención, porque alguien ya imaginó ese mundo y ya lo bajó. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces esto muy jupiteriano también de los ideales vienen de la mano de, en mi caso, del tarot, de la escritura, de la lectura, de la astrología, donde yo puedo crear en mi imaginario un montón de universos posibles para mí y para mi entorno, que son después los que van a ser mi lucha y mi bandera. Ajá. ¿Entendés? Sí, esa si yo no llego a saber cuál es mi bandera, me voy a encontrar con todo un sistema capitalista, patriarcal, etcétera, que ya construyó ese mundo y estas son las reglas del juego. Vos tenés que ser así, 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 movete en estos territorios, si no quedás excluido. Claro, sí, y que en tu caso es el lugar como de la tibieza anímica, como decir, bueno, quiero quedar bien con todo el mundo, entonces bueno, no, porque digo, estudias algo muy político, trabajas en espacios sociales, populares, la cárcel, también es rejugado para el sistema capitalista ese. Sí. Decir, bueno, te la estás jugando porque habrá gente que dirá, no te sigo por bla. Bueno, sí. Cuando entré a la cárcel, así como mucha gente flasheó, y yo siempre digo, cuido mucho no
no romantizar, no mostrar que ir a dar clases a la cárcel es meterse en un cuento de hadas, porque es una película de terror a veces. Por eso para mí la comunicación la trabajo para que sea lo más responsable posible y lo más verdadera, ¿no? Genuina. En la cárcel también pasa esto. Pero sí, es un desafío muy grande ir llegando a lugares con los que yo también me sienta cómoda, ¿no? Claro, para no agradar a todo el mundo, que eso sería como para algo no que agradar está. a todo el mundo, pero también para incomodar. ¿Entendés? Como salí de tu metro cuadrado. Claro. Y fíjate todo lo que hay alrededor, que está súper deseante de que le lleguen propuestas, estímulos, ¿entendés? ¿Y cómo llegó la escritura? ¿La escritura también llegó así como ese nivel de pasión? En mi vida, digamos. Vida. Y mi viejo, Luna en Géminis y Pisciano, era muy lector, muy, yo siempre digo, amante de la conversación amena y del diálogo y de la comunicación y del intercambio lingüístico, podríamos decir, y fue quien me regaló libros cuando yo era chica. Okay. Entonces me regalaba Paul Divert, me regalaba poemas de García Márquez y ahí fue como, yo siempre digo, fue como el gran arquitecto, ¿no? Okay. De lo que para mí hoy representa la escritura. Y ahí empecé yo a leer mucho y pude empezar a construir mis propios universos imaginarios que después depositaba en el papel. Uh-huh. Lo que pasa es que yo no entendía no le encontraba el fin, como, bueno, pero si yo no voy a ser escritora, ¿no? O sea, esta suerte como de estigma que a veces uno tiene sobre sí mismo, o bueno, la confianza que uno a veces tiene puesta sobre sí misma, como, bueno, escribo bien y qué. Y ahora yo entiendo por qué escribo. O sea, claro, le pude encontrar un sentido a la escritura. Para como mí, que la escritura, para vos, o lo que veo en vos, como que organiza todo lo que sos también, ¿no? Sí. Hay algo de, bueno, sos astróloga, tarotista, terapeuta floral, haces registros akáshicos, como que podríamos decir antropóloga, comunicación social, como una de las preguntas es como, sos re ñoña, ¿no? Como hay algo muy ñoño en, bueno, ¿y cuántos más títulos a ver? Y como que la escritura hay algo que ordena todo eso, ¿no? O bueno, comunico astrología, o la comunicación, las clases, la escritura. Creo que me pasa algo con la escritura que me pasa con la música, y me parece absolutamente fascinante que algo invisible genere y construya imperios y los destruya, y cómo opera como una fuerza invisible casi. Claro. ¿Viste cuando escuchás una canción y llorás porque decís, che, loco, esto, o sea, ¿qué es esto que me está pasando con esta canción? Con la escritura me pasa lo mismo. O sea, cuando yo leo a Alejandra Camilla, por ejemplo, que es una de las autoras argentinas contemporáneas preferidas de mi vida, y lloro, pienso que quiero llegar a esos lugares, ¿entendés? De generar eso en otras personas, como conmover, emocionar, que las personas se hagan preguntas, como mover un poco el tablero, ir a otros lugares, a otras memorias, acordarme de, este cuento me hace acordar a cuando mi abuela, ¿entendés? O sea, es el instrumento, como que ahí te el artefacto, el abecedario más maravilloso. O sea, es como mi amor, ¿no? Y entonces te llegó, bueno, las cosas no son tan así, ¿no? Pero digo, como está todo esto desde muy chiquita, escribir, bla, bla, leer, y de repente estás escribiendo libros, ¿no? Bueno, no sé si es de repente, pero ¿sentís que eso es algo, ni hablar que está súper alineado con algo de lo que viniste a hacer, pero lo intencionaste, lo buscaste, llegó de pedo?
No lo busqué, qué sé yo. Mira, en pandemia, Equinoccio, hago una meditación colectiva, como le llamaba yo, que eran meditaciones gratuitas, pues todos encerrados y encerradas. Propongo, cuando terminamos la meditación, éramos como 100 en la sala de Zoom, que todas escribiéramos un deseo que quisiéramos que florezca. Yo escribo, quiero escribir un libro que viaje por manos y repisas, bla, bla, y lo guardé en un libro y quedó ahí. 5 meses después me escriben de Editorial El Ateneo, queremos que escribas un libro, no sé qué, yo me había olvidado del papelito. Escribo el libro, puérpera, con un hijo de 5 meses, y justo cuando el libro se está por publicar, no sé qué estoy buscando, que me encuentro con ese libro, abro ese papelito y ahí dije, bueno, claro, lo soñás, lo creás, o lo creés, lo creás. Sí, como que no es que te pasó de casualidad. No fue tan lineal, viste, cuando el tiempo es como muy loco. Ahí yo entiendo mucho de esta película que se llama The Arrival, no sé si la conoces, donde en realidad lo que te está mostrando no pasó, pero ya está pasando, pero va a pasar, y este tiempo tan organizado de una manera tan distinta y tan confusa para nuestra psiquis, pero no, bueno, todo un flash ahí muy, muy flashero. Y me pasó eso, cuando yo publico el libro, recibo un mensaje de mi mamá que me dice, yo sabía que esto iba a pasar. Wow. ¿No? Como eso, tipo algo que todavía no pasó, pero que yo ya sé que es un hecho. Claro, es como... Entonces ahí yo entiendo esto del tiempo. Cuando yo pienso, ¿por qué yo llegué al mundo con esta capacidad de ponerle palabras a ciertas cosas? Hoy entiendo por dónde estoy parada y el sentido que tiene para mí lo que yo estoy haciendo ahora, que en realidad un libro que mi viejo me regaló hace ¿no? Yo digo, mi vieja y mi viejo afortunadamente fueron grandes constructores de mi autoestima. Claro. ¿No? Diciéndome, vos sos muy inteligente, vos sos muy creativa, vos puedes hacer lo que quieras. Eso es zarpado, porque es una fortuna zarpada. Pero es lo que yo, en mi viaje jupiteriano de entusiasmar, digo, si yo te muestro lo que las palabras pueden generar en vos vas a tomar esas palabras para generarlo en otras personas. Obvio. Entonces se vuelve algo contagioso. Si todos nos estamos diciendo entre nosotros, qué bueno esto que dijiste, mirá qué inteligente que sos, ves que yo confío, yo sabía, mirá qué bien, va a pasar algo muy distinto a si yo te digo, sos un inútil, no servís para nada. Obvio. ¿Entendés? Entonces, la escritura en realidad es una apoyatura para algo que es previo, que es el poder que tiene la palabra, que es algo que para mí es indiscutible. Okay. O sea, confío en eso como en que vos estás enfrente mío en este momento, ¿entendés? Por eso también repensás tanto en tus espacios de compartir qué palabras usás, sí. Que no da lo mismo decir A o B que en tal contexto. Exacto. Me encanta. Bueno, ¿qué es lo que te está apasionando ahora? Porque sé que estás estudiando antropología, también algo de lo político, ¿no? Estoy haciendo una diplomatura en liderazgo político y social con perspectiva de género. ¿Cuándo? Con 4 pibes, no sé, eso también no quiero saber. Pero bueno, 3 son muy grandes ya, es lo que estábamos hablando, no es que tengo 4 trillizos de 3 años. Pero bueno, también creo que la maternidad... Bueno, respiro hondo para decir esto, pero una amiga me preguntó... Voy a llorar toda esta entrevista, o sea... Acá tenemos los pañuelitos. ¿Por qué hago lo que hago y por qué estudio lo que estudio y por qué me sumerjo en determinadas poblaciones y etcétera? Esa amiga me mata. Está buenísima. Muy acuariana. Entonces yo me puse a pensar y digo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Lo estoy haciendo para mí? ¿Lo estoy haciendo para mi propio ego? Yo me quiero sentir así, quiero
¿no? Como ¿Sentís que te falta, ¿de viste dónde con esa viene? pregunta de ¿sentís que te falta algo, un título más? Claro, ¿de dónde viene? Y me puse a pensar me fui como para atrás, ¿viste? Cuando empezás a abrir y decís, voy a rascar para ver a dónde llego, cuál es el germen. Y esto es lo que yo quiero que mis hijos vean de mí. Bueno, esto... Esa es la frase, está espectacular. O sea, que como no puedo, lo mismo que me pasa con mis alumnos y con las chicas reclusas. Yo no sé qué queda de mí acá cuando yo no esté. Pero si yo puedo plantar semillas y puedo, además estoy criando hijos, porque no es que solamente penetro de una clase y me voy de la vida de ellos. No. Entonces, uno es muy chiquito. Cuando en ellos que yo estoy interviniendo tanto, y además la figura de la madre, viste que la madre es como una religión, ¿no? Bueno, cuando yo no esté y ellos vuelvan para atrás en cosas que yo les decía, eso, si yo no lo puedo apoyar en algo concreto, quizás no encuentran. Claro. Bueno, me decía todo esto, pero ¿dónde estaba todo esto en ella? Claro, si ella estaba todo el tiempo, no sé, deprimida, desalineada. Me tuve que poner manos a la obra. ¿Viste? Cuando decís, yo tengo que mostrar, predicar con el ejemplo. Yo les tengo que mostrar que cuando les digo esto está acá. Cuando yo les digo esto no, es porque esto está acá. O sea, necesito que ellos vivan lo que yo estoy viviendo. Y ellos digan, mi vieja, todo esto. Entonces nos sentamos en la mesa y hablamos de estas cosas, pero vos después ves que necesito que vos te quedes con Pedro porque yo me fui acá 10 cuadras a hacer esto y volví. ¿Entendés? Y que los martes yo no como en casa porque estoy allá con esta población de mujeres excluidas, ¿entendés? Haciendo esto, o sea, y se volvió parte de la vida cotidiana. Ellos me escuchan hablar a mí de Barbie, de Brisa, de Brandon, de Kevin, ¿entendés? ¿Y tu compañero en ese sentido también está en la misma búsqueda? Sí, por eso digo que es muy contagioso, ¿no? Vos vas a ir predicando, es Jesús, Piscis es Jesús, posta. Voy cual Jesus Christ, claro. Ahí peregrinando con un trabajo que no es gratuito a nivel emocional y etcétera, y tiene sus complejidades. Por eso para mí es, ¿no? Encontrar espacios donde yo después puedo depositar preguntas, ¿no? y mis propias dudas a veces y mis propios reclamos sí, a la cómo sociedad. te cargas también de energía, porque si es das clases, escribís tu libro, ¿no? Bueno. Sí, y te diría más todavía, con lo que yo tengo que transar para poder seguir yendo a estos lugares. Claro. Los pactos que yo tengo que firmar con el diablo para que esto suceda. Sí. ¿Entendés? Y eso en algún punto a mí me llevó a decir, no, yo no quiero firmar esto. Bueno, pero esto entonces no pasa. ¿Viste? Cuando decís, ahí podés entender muchas lógicas que son propias de la trama, del sistema. El sistema te va a pedir todo el tiempo que transes con este orden superior, llámalo capitalismo, como vos quieras, donde sí, la mitad de las veces hay que fingir demencia. Claro. Colectiva. Si no, no podés hacer nada. Si no, que es lo que yo hablo en terapia. Si no, ¿qué? Y si no tengo que irme de acá, ¿qué significa irte de acá? ¿Entendés? Sí, el exilio más demente todavía. Claro, más demente todavía. Entonces, sí. Bueno, voy reconociendo yo también que si yo soy un sujeto social y político, que en definitiva no estoy transando, incluso cuando firmo. ¿Entendés? Firmo para que vos me dejes penetrar acá, donde yo voy a meter esta semilla, que vos ni idea, pero dale, sí, te firmo, ¿entendés? Total, después en ese otro territorio al que vos no querés ni acceder, está pasando algo que no te puedes ni imaginar.
Claro, es que siempre, no me acuerdo qué filósofo era, ahora me lo estoy olvidando, porque yo soy mala con los nombres, pero hablaba algo de que uno puede elegir deslizar la mirada, decir, bueno, veo a alguien durmiendo en la esquina y nada, o verlo y también ver por qué grieta puedo meterme, pero hay pequeñas grietas que te puedes meter, pero no es voy a destruir todo el sistema, voy a armar un sistema distinto, es muy difícil, digamos. Bueno, creo que ahí muy sabiamente la vida me depositó a Saturno en ese lugar de mi carta para entender, para que si yo entiendo mis limitaciones, puedo entender las limitaciones del sistema y desde ahí construir, ¿entendés? Claro. O sea, no me queda otra que reconocer el contexto en el que yo estoy queriendo construir algo. Claro, es que hay algo muy de lo Virgo en la casa 6, que no es que es donde ideal. Exacto. Que es donde yo, que en realidad es desde donde yo puedo hacer algo genuino y verdadero que perpetúe en el tiempo, ¿entendés? Si no, enloquezco. O te vas a Córdoba con tus gallinas felices. Claro, me voy a un lugar donde no estoy haciendo esto que es lo que yo quiero hacer, ¿no? Recién mientras me bajaba del auto, compartiendo una experiencia muy conmovedora en el centro comunitario que ni la voy a contar porque no voy a poder... O sea, es como muy conmovedora, pero de un abrazo, ¿no? Después de que yo termino de dar una clase donde leí un cuento que no les conté que había escrito yo, un poco para que ellos vieran lo que pasa cuando vos conectás con la escritura y con lo que pueden construir personas comunes, ¿no? Y no una Alfonsina, un Cortázar, etcétera. Bueno, quedaron muy conmovidos y cuando yo les cuento, che, ¿saben quién escribió este texto? Y uno dice medio en chiste, vos, y yo les digo, sí. Y se quedaron mudos y fue un abrazo, o sea, yo estaba contra el pizarrón y se empezaron a acercar y todos nos empezamos a abrazar, imagínate, yo lo que era en ese momento, y recién me bajaba de un auto para contarle a una amiga que leyó ese texto y me dijo, contame cómo te va después en el centro comunitario, y le digo, yo sé que este es mi camino, ¿entendés? O sea, esa brújula jupiteriana es cuando algo te confirma que esto tiene un costo enorme para mí, pero que es como, claro, yo estoy en este peregrinaje, estoy yendo por el camino, ¿entendés? Sí, esto es para vos, esto es para vos. Este es mi camino, yo no sé a dónde voy a llegar, ni me importa. Porque no te asusta como irte muy lejos del mundo, de las reglas que se esperan, del Instagram, Lo que pasa es que lo que está pasando afuera de Instagram en este momento de mi vida es tan contundente. Y ni siquiera me daba la imaginación, y mirá que tengo una imaginación, ni siquiera me lo hubiera imaginado. O sea, traspasa y desborda mi propio universo creativo. Las redes a mí me sirven, como a muchas otras personas, para cautivar y decir, vos metete acá adentro, no acá adentro, metete en estos territorios. Es como una... ¿Entendés? Vení acá, déjame que te contagie un poco de esto y después fíjate si vos, dónde vas vos con tus propias semillas, sean las que sean. Así sean las de hacerte monja, ¿entendés? Cura, sí, o sea, sí, esto no importa. Es parte de tu proceso terapéutico. Exacto, abrir registros, todo lo que para vos tenga sentido, pero fíjate cómo lo volvés semilla para sembrar en algunos lugares. Para mí viene de este lado, ¿cuál es el tuyo? ¿Entendés? ¿Cuál es tu camino? Y también algo que yo digo mucho, que es, tenés que tomar esa decisión. En algún momento te vas a encontrar con algo, con alguien que te va a demandar esa pregunta de decidite. O sea, si hay algo que a vos realmente te dice es por allá y no es más acá, seguí ese impulso, ¿entendés? Sí. Salite de ese lugar que ya conocés, en el que vos ya sabés que sos buena, donde vos te sentís cómoda, y ahí está el loco
pega ese salto cuántico, donde te van a cuestionar, no importa. Pero claro, no hay importa. algo que, sí, hay algo como de irse del emperador absolutamente al papa, ¿no? Es que bueno, embarrate. Una amiga en un taller, hace un taller que por 10 minutos en un ejercicio repite la frase, déjate de joder. Y es como, en un momento empieza a ser muy evidente lo que te tenés que dejar de joder, que es en repetir lo mismo que ya sabes que no, y hacerte cargo de lo que sí, pero es como lo mismo, bueno, anda, jugátela, se vuelve un acto psicomágico, ¿no? Sí. Cuando yo me fui unos días de vacaciones a Brasil con mi compañero, yo venía, imagínate, con toda esta carga, estaba en la playa en Brasil y yo decía, yo estoy acá, y mis alumnos, ¿no? Y las chicas del penal, y todo un duelo de cosas que están recontraimplantadas, la culpa, la meritocracia, el privilegio. Me llevo mi cuadernito, porque con mis cuadernitos a todos lados, pero tengo cuadernos en todas partes con miles de intervenciones que ni sé. Y casé uno al voleo, estaba en la playa, en ese paraíso. Cuando lo abro, la frase que yo tenía ahí escrita era: toma esa decisión. Que en algún punto yo la sentí como un déjate de joder. Claro. ¿Entendés? Decidí que sí vas a transar con el sistema en algunas cosas para no transar con el sistema en otras. Claro, para hacer algo. Hacer algo, ¿entendés? Siempre está la posibilidad de Córdoba y las gallinas. Con el sistema que soy yo. Claro. No es que son un montón de agentes invisibles, soy yo, recontra consumista, consumidora, ¿entendés? Con mis sesgos, con mis privilegios, con mis prejuicios. Sí. Pero en algo decís, bueno, en esta me dejo de joder y soy esto y también soy esto. Para mí hay algo de habitar esas distancias internas que es el desafío del gran viaje de la astrología. Yo siempre pensé que integrar tu carta era como un licuadito piola en donde todo ibas a... No, hay una parte mía en donde soy una Sagitario fogosa, que puede ser compulsiva, que me puede gustar la joda. Que es con lo que yo me identifico, porque es mi sol, es mi identidad. ¿Entendés? Es con lo que yo me identifico. Quiere abundancia. Exacto. Como, che, loco, pero se ve para todos. ¿Por qué no está repartido esto? Claro. ¿Entendés? ¿Por qué no llega esto tan mágico y conmovedor e inspirador a estos lugares? Por eso ahora militante de Freire, ¿entendés? Claro. Sí hay una manera. Lo que pasa es que implica que te corras de todo un discurso y un relato que está muy bien instalado y del que somos hijas. Obvio. No, sí es pero como... por eso digo, bueno, ¿cuál es ese colador donde yo separo la paja del trigo y digo, bueno, esto del sistema sí, esto del sistema no? Vuelvo a la primera pregunta y es, ¿tiene sentido para vos? Si no tiene sentido, te vas a poner manos a la obra. Sí, y si la estás pasando bomba en Brasil, no estás cagando a nadie también. Y también hay como ese, no soy la responsable de la crisis del mundo en este momento en donde yo la estoy pasando bien con mi compañero en Brasil. Absolutamente. Pero bueno, es todo el tiempo muy bueno, es que es muy sagitariano, como de esas búsquedas. Sí. Yo estoy buscando y cuando busco, encuentro. Y es que el buen Sagi integra Escorpio también. Exactamente. Y lo que encuentro es, levanté acá y esto estaba acá abajo. ¿Y ahora? ¿Entendés? Entonces, bueno. Un nuevo sentido. Bueno, última pregunta, que ya un poco la contestaste, pero ¿cómo te gustaría que te recuerden? Hablaste un poquito de eso, pero así como síntesis final. Creo que como yo recuerdo a mi viejo, que es como una persona muy inspiradora. Gracias por venir. Este fue un podcast de La Manu Vivian. En Instagram la podés encontrar como La Manu Vivian. Y si te gustó el podcast, toca la campanita y dale seguir, así te enterás de nuevos episodios. Dale, cópate.